Imagina que caminas por una gran ciudad y, al mirar hacia arriba, ves una grúa torre elevando una enorme viga de acero a decenas de metros del suelo. Esa escena es tan común que pocas veces nos detenemos a pensar en lo asombroso que realmente es. ¿Cómo puede una máquina tan delgada y alta levantar semejante peso sin tambalearse o volcarse? ¿Qué magia, o mejor dicho, qué ciencia hay detrás de todo eso? En este video vamos a explorar exactamente eso. ¿Por qué las grúas pueden levantar tanto peso sin caerse? Y no solo lo veremos desde la superficie, sino que vamos a descubrir los secretos de su diseño, los principios físicos que las mantienen estables y la ingeniería que las hace tan poderosas. Las grúas son máquinas fundamentales para la humanidad. Sin ellas, sería prácticamente imposible construir los edificios, puentes y estructuras que definen nuestro mundo moderno. Desde las primeras civilizaciones, como los egipcios y romanos, hasta los colosales rascacielos actuales, las grúas han sido esenciales para elevar nuestros sueños, literalmente, del suelo al cielo. Una grúa no es simplemente un brazo largo con un gancho. Detrás de su aparente sencillez, hay todo un mundo de conocimientos: física, mecánica, materiales resistentes, cálculos precisos y, por supuesto, un diseño pensado para evitar que se vengan abajo mientras levantan cargas que a veces superan decenas de toneladas. Incluso un pequeño error en el cálculo del equilibrio puede tener consecuencias catastróficas. A lo largo de este video, vamos a dividir nuestro viaje en varias partes. Primero, veremos cómo funciona una grúa, sus componentes básicos y los tipos más comunes que existen. Después, entraremos en el corazón del asunto: cómo logran mantenerse estables. Veremos qué papel juega el contrapeso, cómo se distribuye la carga, qué es el centro de gravedad y por qué la base es tan crucial. Luego hablaremos de los materiales con los que se construyen las grúas y cómo estos aportan la resistencia necesaria para soportar tanto peso, sin doblarse ni romperse. También entenderemos cómo los ingenieros calculan exactamente cuánto puede levantar una grúa antes de que se vuelva insegura y por qué estos márgenes de seguridad son tan importantes. Y no te preocupes si no eres ingeniero ni físico. Vamos a explicar todo con ejemplos claros, lenguaje sencillo y comparaciones que todos podemos entender. La idea es que, al terminar este video, no solo sepas por qué una grúa no se cae al levantar toneladas de peso, sino que también mires estas gigantes máquinas con nuevos ojos, con respeto y admiración por todo lo que representan. Porque entender cómo funcionan las cosas que usamos o vemos a diario es también una forma de despertar la curiosidad, de valorar el ingenio humano y de darnos cuenta de que la ciencia no solo está en los libros o laboratorios, sino también allá afuera, moviendo el mundo piedra por piedra, viga por viga. Así que, si alguna vez te preguntaste cómo diablos puede una grúa levantar tanto sin caerse, quédate con nosotros, porque la respuesta es más fascinante de lo que imaginas. Y lo mejor de todo es que, al entenderlo, vas a descubrir que la física y la ingeniería no solo son útiles, también son sorprendentes. Ahora sí, comencemos desde el principio. ¿Cómo funciona realmente una grúa? ¿Qué partes la componen? ¿Y cuál es el rol de cada una? En la siguiente sección, lo veremos paso a paso. Antes de entrar en los secretos de la estabilidad, primero hay que entender cómo funciona una grúa y qué partes la componen. Aunque existen varios tipos, todas comparten ciertos elementos clave que las convierten en máquinas potentes y precisas. Primero está el brazo, también llamado pluma. Es esa estructura larga que vemos extendida horizontal o diagonalmente desde el cuerpo principal. En las grúas torre, por ejemplo, suele ser muy delgado pero extremadamente resistente. Este brazo puede ser fijo o móvil, dependiendo del tipo de grúa. Es el que se encarga de sostener el cable que levanta la carga. Luego tenemos el cable, que generalmente está hecho de acero trenzado, diseñado para soportar enormes tensiones. Este cable pasa por una serie de poleas y termina en un gancho, que es el punto de contacto entre la grúa y la carga. El gancho no solo agarra lo que se va a levantar, sino que también gira y se ajusta para garantizar
que la carga esté bien equilibrada mientras se mueve. El motor es el corazón mecánico de la grúa. Puede funcionar con electricidad, diésel o incluso con energía hidráulica, dependiendo del modelo y del uso que se le vaya a dar. Este motor es el que mueve el cable, gira la torre, ajusta el brazo y controla el ascenso y descenso de los objetos. Todo esto se maneja desde una cabina de control, en la que el operador tiene una vista privilegiada y acceso a todos los mandos necesarios. Ahora bien, no todas las grúas son iguales. Existen varios tipos, cada una adaptada a necesidades distintas. La más común en las ciudades es la grúa torre, que se utiliza para construir edificios altos. Estas grúas se anclan firmemente al suelo y pueden alcanzar alturas impresionantes. También están las grúas móviles, que se montan sobre camiones o vehículos especiales. Estas son más versátiles y pueden moverse fácilmente de un lugar a otro. Luego están las grúas puente, que se usan sobre todo en fábricas o almacenes grandes. Estas se desplazan sobre rieles en el techo y permiten mover objetos pesados en líneas rectas. Y por último, las grúas portuarias, que son gigantescas y están diseñadas para mover contenedores enormes desde los barcos hasta tierra firme. A pesar de sus diferencias, todas estas grúas obedecen a un principio físico fundamental, el torque, o momento de fuerza. El torque se produce cuando una fuerza se aplica a cierta distancia de un punto de apoyo, generando una rotación. En el caso de la grúa, si la carga está demasiado lejos del centro, el torque puede hacer que toda la estructura pierda el equilibrio. Por eso es tan importante mantener un control estricto sobre la posición de la carga y la longitud del brazo que la sostiene. El operador debe calcular constantemente cuánto pesa lo que está levantando, a qué distancia está del mástil central y si eso excede o no el límite seguro. Aquí entra en juego el famoso diagrama de carga de cada grúa, un documento que indica con precisión cuánto se puede levantar en cada posición del brazo. Si se excede ese límite, la grúa corre el riesgo de volcarse o deformarse. Y como veremos más adelante, evitar eso no depende solo del operador, sino también del diseño de la grúa misma, del uso de contrapesos estratégicamente colocados y de una comprensión profunda del equilibrio. Entonces, ya sabemos que una grúa está formada por un brazo, un cable, un gancho, un motor y una base. Sabemos también que hay distintos tipos y que el torque es un factor clave para mantenerla operando de forma segura. Pero todavía no hemos respondido la gran pregunta: ¿cómo se asegura una grúa de no volcarse cuando levanta tanto peso? Esa es precisamente la parte más fascinante del asunto, porque aquí entra en juego algo que tal vez no se nota a simple vista: el equilibrio. Una grúa puede parecer que desafía la lógica, pero en realidad todo se trata de una perfecta danza entre el peso que se levanta y la estructura que lo sostiene. Y para que esa danza no termine en desastre, hay un elemento que nunca puede faltar: el contrapeso. En la siguiente sección, descubriremos cómo el diseño estructural y los contrapesos ayudan a mantener el equilibrio perfecto. Porque sí, una grúa puede levantar 20, 50 o hasta 100 toneladas. Pero todo eso sería imposible sin una base sólida, una ingeniería inteligente y un principio simple pero poderoso: la estabilidad. ¿Listos para conocer el secreto que evita que estas gigantescas máquinas se vengan abajo? Ahora sí, llegamos al corazón del misterio. ¿Cómo es posible que una grúa no se caiga cuando levanta un peso enorme a gran altura? La respuesta está en el equilibrio. Y este equilibrio se logra gracias a una combinación de diseño estructural inteligente, uso de contrapesos y comprensión profunda de conceptos físicos como el centro de gravedad. Empecemos por el contrapeso. Si observas con atención una grúa torre, notarás que en el extremo opuesto al brazo largo que carga los objetos, hay una estructura más corta, pero con bloques pesados colocados estratégicamente. Ese es el contrapeso. Su función es simple, pero crucial: equilibrar el peso de la carga que se está levantando. Piensa en una balanza. Si colocas algo muy pesado en un lado, necesitas poner algo igualmente pesado en el otro para que no se incline. Lo mismo pasa con la grúa. El brazo largo actúa como una palanca,
y el contrapeso sirve para mantener esa palanca equilibrada. Gracias a esto, la grúa no se voltea hacia el lado de la carga, incluso cuando ésta es extremadamente pesada. Pero no basta con colocar cualquier peso. Los ingenieros calculan exactamente cuántos kilos de contrapeso se necesitan según el tipo de carga que se va a levantar, la distancia a la que se encuentra y la posición del brazo. Si el contrapeso es insuficiente o está mal colocado, la grúa se volverá inestable. Por eso, antes de operar, se hacen pruebas, simulaciones y se consultan diagramas técnicos que indican los valores seguros para cada situación. El siguiente concepto fundamental es el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde se concentra el peso total de un objeto. En una persona suele estar cerca del ombligo. En una grúa varía dependiendo de su diseño y la carga que levanta. Si el centro de gravedad se desplaza demasiado fuera de la base de apoyo, la grúa se vuelca. Así de simple. Por eso es tan importante que, aunque el brazo se extienda mucho, el conjunto de fuerzas siempre se mantenga dentro del área de soporte. Y hablando de soporte, no podemos olvidar la base. La base de una grúa es ancha, pesada y está firmemente anclada al suelo. En las grúas torre, por ejemplo, esta base se entierra en el concreto o se asegura mediante estructuras metálicas gigantes. En el caso de las grúas móviles, se utilizan estabilizadores hidráulicos que se despliegan hacia los lados para aumentar el área de apoyo y distribuir mejor el peso. Todo esto responde a un principio fundamental de la física. Cuanto más grande es la base, más difícil es que algo se caiga. Imagina intentar empujar un cono invertido con la punta hacia abajo. Se cae de inmediato. Pero si ese cono está con su base ancha tocando el suelo, se mantiene firme. Las grúas aplican ese mismo principio a gran escala. Y como si esto fuera poco, muchas grúas modernas cuentan con sistemas computarizados que monitorean en tiempo real la posición del brazo, el peso de la carga y el estado del terreno. Estos sistemas pueden alertar al operador si algo se está saliendo de los límites seguros e incluso detener el movimiento para evitar un accidente. Todo esto muestra que levantar peso no es solo cuestión de fuerza. También es cuestión de balance, cálculo, diseño y control. Una grúa que levanta mucho peso sin estabilidad es un desastre esperando a ocurrir. Pero una grúa bien diseñada, con su contrapeso correcto, su centro de gravedad bien ubicado y su base sólida, puede hacer maravillas. Y eso no es casualidad, es ingeniería pura. Pero aún nos falta hablar de un elemento clave que complementa este equilibrio: los materiales. Porque para soportar toneladas de presión, la estructura de una grúa debe estar construida con materiales que no solo sean fuertes, sino también flexibles y duraderos. Si el diseño es el cerebro, los materiales son los músculos de estas máquinas. Así que, en la siguiente página, vamos a sumergirnos en el mundo de la resistencia. ¿Qué materiales se usan para construir grúas? ¿Cómo se calculan los márgenes de seguridad? ¿Y por qué una estructura aparentemente delgada puede ser más fuerte de lo que imaginas? ¿Listos para conocer de qué están hechas realmente estas gigantes del acero? Hasta ahora hemos visto cómo las grúas mantienen el equilibrio gracias a su diseño, el uso de contrapesos y la correcta distribución del centro de gravedad. Pero hay algo más que permite que todo eso funcione sin romperse bajo presión: los materiales. Porque una cosa es mantener el balance y otra muy distinta es soportar físicamente toneladas de peso colgando de un brazo largo y delgado. Entonces, ¿qué hace posible que esa estructura no se doble, no se parta y no colapse? La respuesta está en los materiales con los que se construyen las grúas y en los cálculos precisos que los ingenieros realizan antes de que la primera pieza sea montada. El material más utilizado en la construcción de grúas es el acero estructural, una aleación de hierro y carbono que combina fuerza, rigidez y una cierta flexibilidad. Es capaz de soportar enormes cargas de tensión y compresión sin romperse. Además, puede deformarse ligeramente bajo presión, lo cual es útil, porque una estructura demasiado rígida puede quebrarse de manera repentina si no es capaz de adaptarse a las fuerzas que recibe. En algunos casos, se utilizan aleaciones especiales que incluyen cromo,
níquel o manganeso, dependiendo del tipo de grúa y del ambiente donde va a operar. Por ejemplo, en zonas costeras se prefieren materiales resistentes a la corrosión, ya que el aire salino puede deteriorar el metal con el tiempo. Pero no es solo cuestión de usar acero por usarlo. Cada parte de la grúa está diseñada con un propósito específico y requiere un grosor, una forma y un refuerzo particular. Los ingenieros usan programas de simulación para probar la estructura antes de construirla, calculando dónde estarán los puntos de mayor esfuerzo y cómo distribuir mejor el peso para evitar fallos. Además, existe un concepto clave en el mundo de la ingeniería que se aplica rigurosamente: el factor de seguridad. Este es un margen extra que se añade al cálculo de carga máxima. Por ejemplo, si una grúa puede levantar con seguridad 10 toneladas, se diseña para resistir 15 o incluso 20, dependiendo del estándar. Así, aunque ocurra algo inesperado, como una ráfaga de viento fuerte o un leve error humano, la estructura no fallará de inmediato. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una grúa diseñada para levantar una carga máxima de 12 toneladas a una distancia de 15 metros del mástil. El brazo y la base han sido construidos con acero reforzado y el contrapeso se ha calculado para compensar esa carga específica. Antes de levantar la carga, el operador revisa el diagrama de carga, que le indica que, a esa distancia, el peso máximo permitido es de 12 toneladas. Si por alguna razón intenta levantar 14 toneladas, la computadora de a bordo lo alertará. Y aunque la grúa podría, en teoría, aguantar ese peso, gracias al factor de seguridad, ya estaríamos en una zona de riesgo, donde pequeñas variables podrían generar un desastre. Por eso, el respeto a los límites es esencial. Las grúas son fuertes, pero esa fuerza depende de muchos factores trabajando en conjunto. El tipo y calidad del material, la distribución del peso, el diseño estructural, los contrapesos y los cálculos matemáticos que definen cada movimiento. También se hace mantenimiento constante para asegurar que las piezas no estén desgastadas, corroídas o deformadas. Una sola fisura en el acero, por pequeña que parezca, puede multiplicar el riesgo de accidente si no se detecta a tiempo. Y no olvidemos que todas estas precauciones no son solo para proteger la grúa, sino para cuidar vidas. Un colapso de grúa puede tener consecuencias devastadoras, tanto para los operarios como para cualquier persona cercana. Por eso, detrás de cada grúa en funcionamiento, hay una larga cadena de responsabilidades: ingenieros, técnicos, inspectores, operadores capacitados y normativas de seguridad. En resumen, las grúas no solo se mantienen en pie por equilibrio, sino por resistencia. Están hechas con materiales elegidos cuidadosamente, diseñadas con cálculos detallados y operadas bajo reglas estrictas para asegurar que hagan su trabajo sin poner en peligro a nadie. Y ahora que conocemos cómo funciona una grúa, cómo se equilibra y de qué está hecha, es momento de recapitular y entender qué podemos aprender de todo esto. Porque más allá de su utilidad en las construcciones, las grúas nos muestran cómo la ciencia, la física y la ingeniería hacen posible lo que parecería imposible: levantar el mundo. Las grúas son una maravilla de la ingeniería moderna. A simple vista, parecen simples estructuras metálicas, pero detrás de cada movimiento hay ciencia, física, cálculo y diseño. Hemos visto cómo su funcionamiento básico, el brazo, el gancho, el motor, se complementa con principios fundamentales como el torque y el equilibrio. También entendimos que el secreto para que no se caigan está en su diseño estructural: contrapesos perfectamente calculados, centros de gravedad bien ubicados y bases sólidas que garantizan la estabilidad. Además, los materiales con los que están hechas, como el acero y las aleaciones especiales, y los rigurosos factores de seguridad son claves para que todo funcione sin fallos. Este conocimiento no solo es útil para entender cómo funcionan las máquinas en una obra, sino que nos recuerda cómo la ingeniería transforma el mundo. Gracias a estas tecnologías, hoy podemos construir rascacielos, puentes y ciudades enteras. Así que la próxima vez que veas una grúa en acción, no solo mires hacia arriba, piensa en todo lo que hay detrás. En la física que la sostiene, en los cálculos que la protegen y en las personas que la hacen posible.
Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario contándonos qué otra máquina de construcción te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo episodio.